La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Cuando Dios te da una palabra profética y tú estás caminando recto, alineado con el Señor, la palabra profética se cumple. Se cumple. Recuerde que el Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad en la tierra conforme en el cielo. Porque hay una voluntad marcada por Dios, pero se necesita aterrizarla, se necesita que nosotros nos alineemos para que se pueda cumplir el llamado profético de Dios. En el libro de Hechos, yo se lo leo, no lo busque, simplemente es introductorio. En el capítulo 9 se narra la conversión de Saulo, de Pablo. Y cuando Dios le habla a Ananías, le dice: ve a donde Saulo. Él no quería ir porque era el asesino de cristianos y había ido a Damasco a capturar cristianos. Ve porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y ahora preso está frente a un rey, el rey Agripa. Amén. Pareciera que como va a ir a reyes, pareciera que iba a ir todo fácil, pero no, llega a esa instancia preso. Amén. Cuando usted tiene situaciones adversas, no crea que el Señor no está en el asunto. Repito, si usted está bajo la voluntad del Señor, usted llegará al cometido profético de Dios. Quizás no a tu manera, pero sí a la manera de Él, que es la mejor manera siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Festo dice en el 25, capítulo 25, 27, dice que me parece fuera de razón, dice Festo, enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Es decir, Festo le dice a Agripa: ¿qué voy a poner en el informe si este hombre no ha hecho nada malo? Pero va a irse preso para Roma. Luego, en el 26:32, Agripa le responde a Festo y le dice: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Todo esto es introductorio, todavía no estoy predicando, pero quiero que vea esto. Pablo, por haber apelado al César, porque en lo terrenal era injusto lo que estaba pasando, querían golpearle, querían tenerle preso, y él dice: entonces llévenme a la autoridad máxima, va a la Corte Suprema, llévenme el caso allá, porque si no me lo van a resolver aquí no me van a tener preso injustamente. Pablo está obrando en lo humano. Ahora Agripa, que lo puede soltar, dice: no lo podemos soltar porque él invocó el deseo de ir ante el emperador. No ha hecho nada malo. Pablo se equivocó. ¿Será que se adelantó? ¿Por qué el Espíritu Santo lo movió para apelar al César? La explicación es muy simple. Lo dice la misma palabra allá en el capítulo 27, versículo 24, montado en una embarcación rumbo a la región de Italia, en las costas, va en el mar Adriático, se levanta un huracán llamado Euroclidón, donde están que perecen, pero el ángel de Jehová le habla y le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido la vida de los 276 que están navegando contigo. Pareciera que se equivocó, pero era de Dios haber invocado al César, porque era necesario llegar al centro de la cultura del momento, visitar la iglesia de los romanos, cumplir el cometido profético y terminar su carrera en ese lugar. ¿El mensaje cuál es? Tenemos que estar firmes en el Señor. Ahora, ante Agripa, cuando él habla, condensa el mensaje de Pablo, lo condensa en el discurso a Agripa. Le habla de arrepentimiento,
arrepentimiento literalmente significa cambio de mentalidad. ¿Por qué nosotros no nos salen las cosas? Porque no hay cambio de esto. Si esto no es tocado realmente por el Espíritu, esto sigue funcionando a la manera antigua. Y si llegaste al Señor con necesidades, es porque esto no te sirvió bien allá atrás. ¿Por qué razón crees que haciendo lo mismo del ayer te va a funcionar en el hoy? Arrepentimiento le habla de que hay que reconocer que se ha llevado una vida equivocada, que mediante la gracia de Dios nosotros podemos adoptar una escala de principios y de valores diferentes que nos van a hacer vivir distintos. Lo segundo es que es ir a Dios. Él le habla en su mensaje a Agripa de que hay que dejar de darle la espalda a Dios. Nosotros queremos grandes resultados, pero no vemos a Dios, le damos la espalda al Señor. Repito lo que digo domingo tras domingo, no puede ser una actitud de santidad solamente un domingo. Tiene que ser a diario, amén. Tenemos que aceptar que Dios sea nuestro todo, nuestro todo. Él es el único. ¿Cuántos alaban su nombre? Y además le habló de testimonio, dar testimonio. ¿Por qué? Porque el dar testimonio va a mostrar nuestra nueva manera de vivir luego del arrepentimiento y de la conversión a Dios. El amor de Dios que vemos en Cristo nos enseña que el pecado, que pecar es quebrantar la ley de Dios. Pero no solamente eso, no se quede allí. La religión no llega hasta allí. Cuando se peca, también es quebrantar el corazón del Padre. Amén. Amén. El llamado entonces de hoy es a estar firmes en el testimonio. Y quiero compartir 3 cosas, iglesia, muy rápidamente. Lo primero, diga conmigo, superando la oposición. Otra vez diga, superando la oposición. Porque aquí lo que vemos es que el apóstol Pablo está enfrentando una oposición desmedida de sus ex compañeros, de gente con la que él trabajó. Capaz de esos muchos eran de los que iban con él a Damasco, puede ser, o que le acompañaron en todas las correrías capturando cristianos. Y llega este momento, capítulo 26 del libro de Hechos, está delante de Agripa. Venga conmigo, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice: pero levántate. Diga: levántate. Diga: levántate. Otra vez diga: levántate. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Diga: pongo mi vida sobre mis pies. Dice: porque para esto he aparecido. Y dice: para ponerte por ministro y testigo. Diga: ministro y diga: testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Dice: para que abras sus ojos. ¿Para que qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia, diga herencia, entre los santificados. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios.
Alguien tiene que decir eso hoy. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Número 1, superando la oposición. Se levantan los amigos, los de la secta de los fariseos. Fraguaron su muerte, dice el capítulo 23, desde el versículo 12 y 15, aún buscando el beneplácito del sacerdocio. Se juntó el brazo armado, mas el sacerdocio pretendían matarle, hacerle daño. Gente le traicionó, gente queriéndolo acabar. El único pecado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su falta? Predicar a Jesús. Hay oposición que se levanta de manera injusta. Hay cosas que quizás estás padeciendo y estás ahí caído en esa situación de manera injusta. De manera injusta. Pero hoy tú puedes decir, como dijo Pablo, habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Habiendo obtenido el auxilio de Dios, perseveras hasta el día de hoy. La palabra perseverar viene del griego istemi, que significa estar firme. Perseverar significa ponerse en pie. Entonces, aunque te ataquen de forma desmedida, de forma perversa, de forma injusta, la palabra del Espíritu Santo hoy para nosotros es persevera, colócate en pie y avanza. Basta ya de llorar, basta de estar allí postrada, basta de estar en el lamento, varón. Llegó el momento de ponerte sobre tus pies firmes. Persevera, avanza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque finalmente nuestra vida, iglesia, está maravillosamente protegida a pesar de las conspiraciones contrarias. Yo le digo algo, y yo descanso, esa es zona segura mía. Se lo digo, en mi vida lo aprendí desde bien niño, que uno tiene que descansar en la voluntad del Señor. Obvio, usted no va a provocar el mal momento, usted no va a ser alguien indolente que va a buscar el problema. No, usted siempre va a buscar lo bueno, pero el Señor te protege. El Señor te protege. El Señor te protege. Alguien quiere atentar algo contra ti, si el Señor lo deja. Él es nuestra confianza. Te echan brujería, te echan hechicería, te echan a santería, echen lo que quieran, el Señor me protege. Él nos cuida, nuestra vida está protegida, maravillosamente protegida por el Señor. Entonces, hay que alimentar, ¿verdad?, la fe y creer que el auxilio del Señor está con nosotros. Porque nosotros amamos su evangelio. Usted ama el evangelio. Usted predica a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que testificar de él. Pablo no le importó. Él tenía una misión. Camino a Damasco se le reveló. Ananías se lo aterrizó. Y allí mismo en Damasco comenzó a predicar la palabra del Señor, de Jesús. ¿Por qué? Porque hay que crecer en el testimonio. Diga amén. En el testimonio. Lo primero, hay que superar la oposición. Lo segundo, tenemos que dar testimonio. Pero quiero que usted vea algo hoy. A veces las iglesias de corte pentecostal, los que creemos en el Pentecostés, bautismo del Espíritu, hablar en lenguas y demás, el cristiano con el pasar del tiempo se le crece un orgullo. Que no peca, que no falla,
que no se equivoca, que es perfecto. Y uno tiene que aprender, a las buenas o a las malas, de que si estamos en pie es por la gracia del Señor. Tarde que temprano el creyente lo va a aprender. Por eso creo que el apóstol aquí no está hablando primeramente del testimonio de lo que opinen los demás de él. Porque cuando hablamos de testimonio nos estamos concentrando en qué opina el otro de mí. Por eso es que nos convertimos en cristianos fachada. Y creemos que si levantamos un estereotipo, un estilo, entonces somos santos. Limitamos la santidad a que si tengo un biblión como el mío que tengo aquí y una pinta de predicador cachaco, saco, corbata y demás, y marco una fachada, porque creo que eso es lo que esperan los demás. Y no soy realmente el testimonio, o no comienzo por el primer testimonio que tengo que presentar. Cuando él le habla aquí a Agripa, él dice: he obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, me mantengo en pie. Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes. La palabra testimonio viene del griego martureo, que significa testificar, como un testigo en un juicio, que testifica bajo palabra. Pero el dar testimonio va más allá de demostrar un buen comportamiento. El versículo 16 de Hechos 26 dice algo sumamente serio. Dice que cuando Jesús se le apareció, le dijo que lo escogía para ser ministro y ser testigo. Quiero que sepa que aunque suena bonito en español, son dos de las características más difíciles que puede tener una persona en Dios. Porque cuando habla de ministro, está hablando de siervo. Y el siervo huele más. O sea, a veces creemos que soy un ministro es tener la credencial y que los demás reconozcan. Allá va el ministro del Señor, allá va la ministra del... ¡Wow! La ministra, esa es una ministra. Y creemos que se trata de que nos levanten, cuando Jesús dijo, es al revés. En la primera clase, lo he dicho hoy, de la escuela de líderes, de liderazgo del CEL, la primera clase es: mas entre vosotros, nosotros, no será así. El que quiera ser el primero, tiene que hacerse el último. Y el que quiera ser servido, primero tiene que servir. Él iba en un cortejo donde iban armados, donde tenían cartas, donde iba con un viaje diplomático, iba con recursos, armamento. Este hombre iba montado en un camino y en una idea, y viene el cielo, Jesús, y ¡tum!, lo baja. Y lo baja no solamente físicamente, lo baja espiritualmente y le dice: usted no va a ser más lo que usted cree que es. Usted puede tener mucho apellido, abolengo, haber tenido la plata que quiere, usted puede estar montado en el carro que sea. Si usted quiere servirle a Dios, usted tiene que ser ministro, siervo. Pero luego le dice que tiene que ser testigo. Martus significa dar testimonio, pero significa ser mártir. Cuando los hijos de Zebedeo, la madre le habla, le dice: quiero que estén a la derecha y a la izquierda tuya, Jesús le dice: ellos tienen que estar dispuestos a beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados en lo que yo voy a ser bautizado. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de dolor,
estaba hablando de muerte, estaba hablando de resurrección, de ser testigo, de ser mártir. Pablo desde el primer momento entendió que iba a tener un ministerio que iba a traspasar fronteras, pero que iba a ser sumamente sufrido. ¿Por qué? Porque venía de un Mesías sufrido, el Cristo de la gloria. Ahora, yo pienso que llegarán los días donde los mártires cristianos se van a ver realmente físicamente. Gente que no va a renunciar a su fe y va a ser asesinada. Esta semana, en Corea del Norte, una familia ha sido condenada por, aún el niño, porque sus padres tenían una Biblia, de cadena perpetua. A los que les gustan las dictaduras, un buen ejemplo. Pero creo que en este tiempo, donde nosotros hemos podido llegar a este auditorio libres, nadie nos está impidiendo, creo que se está hablando de morir, de ser mártir al ego, al yo, al ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Morir a la opinión de los demás. Decía ahorita, un consejo que le doy a los ministros del Señor cuando me buscan: pastor, deme un consejo, muera a la opinión, a la aprobación. Porque a alguno le va a gustar y a otro no le va a gustar. A alguno le va a gustar que predique con la corbata y el saco. Hoy sí hay unción, porque allí está con el pastor con saco y con gloria a Dios, volvió la gloria. Y otros van a decir: ándale, ese señor ahí disfrazado de cachaco, nada más de verlo me da calor. A uno les va a gustar, a otro no les va a gustar. Entonces no va a depender de lo que opine el otro. Tiene que depender de lo que opina el cielo. ¿Qué dice el cielo de ti? ¿Qué dice el cielo de ti? ¿Qué dice el cielo de mí? Es lo principal. ¿Qué dice Dios de nosotros? Ser testigos es morir para vivir. Es que ya no se trate de mí, sino de Él. Que muchas veces nos toca bajar la cabeza para que el nombre de Él quede en alto. Y no me importa si hablan mal de mí o no, con tal que hablen bien de mi Señor. Es el propósito del cielo para los que le sirven. Para ser firmes en el testimonio, número 1, tengo que superar la oposición. Número 2, tengo que dar testimonio. Y número 3, tengo que hablar lo que es. Diga, diciendo lo que es. No podemos vivir ni decir lo que no es. No podemos aparentar un evangelio que no vivimos. No podemos aparentar una transformación que no tenemos. Si no tienes la transformación, no la tienes, punto. Llegará el momento en que la tengas. Y él le dijo a Agripa: he dado testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que tenían que suceder. Porque el dar testimonio como cristiano tiene más que ver con Cristo que con nosotros. Ahora le doy un consejo poderoso. Hay un territorio de seguridad en el cristiano que es ser bíblico. Viva la palabra. Creo que no podemos ser legalistas, pero creo que debemos ser legales. El legalista es el que aparenta y defiende una ley y juzga. El legal entiende que tiene que ser obediente. Tiene que ser un evangelio de vivencia. Tiene que ser un evangelio de realidades. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? Se necesita, iglesia, que nosotros aprendamos a vivir en lo escritural. Allí estaba el secreto de victoria de Pablo. Porque Pablo entendió cuál era
la vida del cristiano a la luz de la palabra. Por eso es que cada carta, cada escrito tiene una apelación, tiene un apoyo de algo que estaba en otra parte escrito. Porque la gente de Dios que madura y que crece tiene la palabra clara en su corazón. Y eso le permite vivir realmente la verdad de Cristo para vivir en bendición. El versículo 23 habla del testimonio que enseñaba Pablo. Dice que el Cristo había de padecer. Enseñan los profetas y Moisés. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque lo aprendió desde el principio. En el capítulo 9 de Hechos dice que le habló a Ananías y le dijo: va a estar con extranjeros, con reyes, le va a hablar a judíos. Pero el siguiente versículo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde antes de que comience el ministerio, ya Jesús le dijo: va a ser difícil, va a ser fuerte. Porque si hay algo que el diablo no tolera, es gente que cumple la palabra de Dios. El diablo no le gusta a la gente que realmente es santa de verdad, verdad, más allá de las apariencias, más allá de nuestra humanidad, más allá de nuestras realidades. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo lo defiende? Porque Pablo entendió una verdad. Jesús, en el capítulo 24 del libro de Lucas, se le aparece a unos hombres que van camino a Emaús, un caserío cercano a Jerusalén. En la Biblia dice que ellos iban hablando de lo que había ocurrido en Jerusalén con la muerte de Jesús. Eso dice esta Biblia. En la Biblia del costeño mía, la que yo escribo de costeño, dice que iban hablando y Jesús iba al lado. Y el uno le va diciendo al otro: viste, nosotros que estábamos emocionados, Jesús el Mesías, y lo mataron. Lo mataron. Y viste al Pedro ese, lo negó. Pedro, bandido, ¿sí o no? Bandido. Ese como que va a la iglesia. No voy más a la iglesia. No vayamos, nos salimos del lead porque es mentiroso ese maestro Pedro. No vamos más. Pero y entonces, y ahora se murió, ¿y qué hacemos? No, espérate, que por ahí hablan. Dice que se le apareció al Cefas, al Pedro, y después a unas mujeres. No, porque las mujeres son chismosas. Será verdad. Y Jesús al lado. Y Jesús viene y nos llega y nos dice: ven acá, ustedes, ¿qué es el disparate que están hablando? Y le dicen: no saben, no estás enterado de todo lo que está pasando. Y dice Jesús: no, yo no soy chismoso. No, yo no soy comunicativo. A mí me gusta la palabra. Mire, el chisme no deja ver que Jesús está al lado. No deja ver que el Señor te está revelando palabra, que el Señor te está enseñando. El estar murmurando te gasta tanto tiempo y te quita tanta fuerza que te quita la visión, te quita el entender, te quita todos los sentidos. Tienes a Cristo al lado y estás desperdiciando lo mejor de lo mejor del Señor. Iglesia, Jesús les dijo: oh insensatos, versículo 25, Lucas 24, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban. En mi Biblia el costeño no dice así. Dice: ustedes sí son brutos, hermano. Ustedes sí son brutos. Ustedes no están bien, pero ustedes sí son brutos por andar con el chisme. En mi Biblia Lucas, menos mal que es el que escribe, y Lucas dice: oh insensatos y tardos. ¿Sí o no? Bonito.
Yo diría, no sean brutos. Como un primo de Elise decía, tú sí eres bruto, tú eres bruto. ¿Sí? Jesús les dice, ojo que los profetas lo hablaron. Lo que pasa es que no buscamos la Biblia, buscamos el cuentico. Nos gustan es bajar los sketches, los memes, las cosas, pero no buscamos Biblia. Creemos que con postear un pensamiento de otro escritor ya hicimos el devocional. Ya somos espirituales porque colocamos un versículo ahí y ya. No, profundícelo, medítelo, vaya al fondo. Iglesia, es que de eso se trata nuestra primera tarea testimonial. Porque luego dice ahí en el mismo capítulo 24 de Lucas, pero ahora en el versículo 44, que se le apareció a los discípulos y le dieron de comer en donde estaban reunidos. Y él dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Si ven que es un tema de que hay que dejar ese brutico y de cabezadura, y pídale más bien al Señor, Señor, ábreme el entendimiento. Que cuando recibas la mala noticia y te da ganas de irte y cerrar todo y acabar el matrimonio y tirar el cabecita puerco por allá, o que la Barbie se vaya, o que va ese pelado se vaya por allá y no venga más, es que esa pelada no entre más, antes de todas esas locuras me voy de la iglesia, entrego el ministerio aquí. Antes que todo eso, pídale al Señor que le abra el entendimiento para que comprenda las escrituras. Dice, entonces se lo abrió y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén hasta llegar a Barranquilla, Colombia. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nadie nos puede echar cuento. ¿Sabe por qué Saulo se convirtió de una vez y para siempre? ¿Y por qué podía hablar con autoridad de la resurrección? Porque en los anales de lo escritural, en los registros, decía que lo habían matado en Jerusalén en una cruz, en un tiempo de la fiesta de la Pascua. Pero de repente, años después, andando para Damasco, aparece esa voz, aparece él y le habla y le dice, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Ya él sabía con quién estaba hablando, con Jesús. Oh, el que tú estás persiguiendo no está muerto, es resucitado. Encontrarse con esa verdad lo transformó de una vez y para siempre. Nunca más volvió a ser el mismo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado, dejamos de hablar tanta cosa que no sirve y comenzamos a hablar la palabra de verdad. Hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que vive, está vivo porque te ha hablado, porque se te ha revelado, porque has tenido una experiencia con él. ¿Quién te puede contradecir? Agripa le dijo a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y él dice, Pablo, no solamente tú, sino todos los que están aquí, excepto estas cadenas injustas. Oh, gloria al nombre del Señor. Gente te va a escuchar predicar la palabra. Gente de autoridad, Dios la va a poner a tu lado. Al gerente de la empresa, va a ponerte al que barre, va a ponerte al del aseo, te va a poner a la autoridad, al que se roba el presupuesto. Te pondrá gente que le vas a hablar, pedir para ti, pedir coima, pedir cosas. No, Señor, vas a llevar la luz que necesitan las naciones. Es estar firme en la fe, es la primera fe. Oh, aleluya, el primer testimonio que tiene que hablarse a esta humanidad para que la gente pueda ser transformada. No se trata de usted, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Él. Que podamos ser gente que hable del Cristo de la gloria. A eso nos llamó el Señor. Levante sus manos al cielo
y cierre sus ojos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias. Porque evangelizar es dar buenas nuevas. Es hablar de los buenos hechos de Jesús. El primer privilegio y obligación nuestra es recibir esa salvación. Pero luego, la siguiente obligación y privilegio es ser testimonio de Él. Nuestra conducta, cuando está regida por la palabra, será una conducta que no necesita fachada. En nuestras imperfecciones, en nuestra humanidad, en nuestra forma, seremos testimonio. En tu ambiente, en tu oficina, en tu casa, en tu barrio, en el lugar de trabajo, seremos testimonio. Dígale al Señor: yo quiero ser testimonio, testigo tuyo. Martus, mártir, morir para que tú vivas, Señor. Marcaremos la diferencia. Dejaremos de estar esforzándonos en que los demás nos crean. Pablo lo único que hacía era predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. A un rey lo tenía al frente. ¿Qué hacía? Predicar a Cristo. Levante sus manos al cielo. Adoramos el nombre del Señor. Yo creo que tiene que ser una palabra que nos catapulte, que nos lleve a una dimensión distinta. Muchas veces te has preguntado y has querido mostrar ese cambio, pero a veces la gente no lo ve. Aún hay gente que desconfía de tu cambio. De Pablo desconfiaron. ¿Quién da el testimonio? El Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? Predica a Cristo. Habla de arrepentimiento. Habla de perdón de pecados. Habla de resurrección. Que el Señor hará grandes obras. Estamos creyendo, Señor, que nos llevas a mayores lugares, niveles. Poder ir al preso con autoridad, a la que está perdida en las calles, al drogadicto, ir a los hospitales donde están los enfermos, ir, Señor, a las autoridades no para pedir, no para buscar el beneficio, sino para exaltar tu nombre. Pablo no le lloró al rey Agripa que lo dejara ser libre. Pablo le narró por qué estaba siendo perseguido. Espíritu Santo de Dios, adore el nombre de Dios. Que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está en este lugar. Oh, Shokatarama Satarama Kei Shakima. Si usted está a través de la radio, del video, disponga su corazón para entregárselo a Jesús. Solamente Él puede hacer la obra que tú no has podido hacer. Amados, porque la obra concreta de efectuar la salvación solo la hace Jesús. Nosotros la aceptamos por fe y nos toca testificar de ella por gratitud. Tenemos que ser gente firme en el testimonio. Gente firme en el testimonio. ¿Qué vas a testificar? A Cristo. ¿Qué vas a testificar? Su muerte y su resurrección y su poder transformador. Tiene que haber un encuentro genuino de todos nosotros con esa verdad y nunca salirnos de allí y creer que el Dios de la gloria nos ha llamado para grandes cosas. Sé que muchos están pasando algunas batallas
Pero el Señor hoy nos trae una palabra de esperanza. Esa palabra es auxilio de Dios, para que seamos testimonio, es decir, levantarnos del polvo y estar en pie. Usted tiene que salir hoy de aquí espiritual y emocionalmente de pie. Usted no sale de aquí derrotado en el nombre de Jesús. Así que le pido que no se vaya y espere y oramos. Honremos este momento de orar por nuestros nuevos hermanos en la fe. Los que están aquí al frente, les pido que cierren sus ojos y levanten sus manos al cielo y con fe en su corazón repitan esta oración después de mí. Digan: Señor Jesús. Digan: Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que he pecado y que he fallado, creyendo que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme vida, para darme salvación. Te pido, Señor, que esa sangre hoy me lave, me limpie de toda falta, y que a partir de hoy comiences una obra de transformación en mi vida y en mi familia. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te pido, Señor, que mi nombre lo escribas en el libro de los salvados, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Dígame. Si está en la transmisión, levante sus manos al cielo. Usted hoy se levanta en el nombre de Jesús. Usted sale de aquí en victoria en el nombre de Jesús. Usted no le va a hacer más el juego a las tinieblas. Usted va a caminar con paso de vencedor. Es decirle al Señor: Señor, yo creo que me levanto del polvo y estoy sobre mis pies. Colóquese sobre sus pies espirituales, sus pies emocionales. No más, en el nombre de Jesús. Usted no está para ser vencido. Usted es llamado más que vencedor por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, clamo por aquellos que necesitan volver una verdad esta palabra en sus vidas. Quita, Señor, toda apatía, angustia, opresión. Señor, toda frialdad. Padre bendito, que el fuego de tu Espíritu inunde los corazones que lo necesitan. Padre, gracias porque tú abres sendas, rutas, caminos donde no hay. Tú eres el Dios poderoso, Señor, que nos sacas del oscuro, Padre amado, lodo cenagoso, para traernos a la luz admirable. En el nombre de Jesús de Nazaret, vidas y familias aquí representadas, recibe de Dios, en el nombre de Jesús, las nuevas fuerzas, la autoridad que viene de lo alto, el poder de Dios para tu vida, sobre tu vida, en ti y a través de ti. Un cambio, una transformación de fondo poderosa hay a tu favor en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe nuevas fuerzas, recibe nueva unción, recibe nueva fuerza, nueva unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay victoria en Cristo Jesús. Y la promesa es auxilio de Dios para perseverar hasta el día de hoy. Dígale: Señor, tú me auxilias para perseverar hasta el día de hoy. No tendrás que pedirle nada al hombre, porque tú dependes de Él, 3 veces santo. Los que dependan de Él, denle un grito de victoria y de gratitud. Apláudale fuerte al Señor, porque Él es Dios bueno y Dios poderoso es. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Diga: Él es mi Dios.
Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y el Señor te llevará por el tránsito, por la ruta correcta. Debemos superar obstáculos. Diga, voy a superar obstáculos. Voy a hablar lo que tengo que hablar. Testimonio de Él. Voy a dar testimonio del Señor. ¿Cuántos salen con ese compromiso? ¿A cuánto les habló el Señor? Usted es buena tierra donde cae una semilla, y esa semilla germinará y dará fruto de victoria. Junio es mes de bendición. Mes es junio de victoria. Amén. Junio es mes de victoria. Y el Señor nos lo dijo. La palabra es alimento. Alimento espiritual, procesamiento y provisión. Testimonios hermosos vas a contar de lo que el Señor está haciendo y hará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Es mes de victoria, de grandes respuestas. Amén. Saluda a tu hermano, dale palabra de bendición. Soy Pastor David Reyes, que te dice gracias por la sintonía, donde quiera que estés, desde el auditorio de la iglesia Boston Central. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén y amén. La iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.